En el momento en que su mano tocó su espalda baja, supe que no estaba coqueteando. Se inclinó hacia ella, lenta, deliberadamente, y me dio una mirada que no había visto en años. No desde antes de que su esposo falleciera. No desde que susurró: algún día lo desearé de nuevo. Esa noche, lo deseaba. Si sabes cómo van estas historias, ya sabes que no nos fuimos solos. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. Un me gusta y una suscripción rápidos ayudan más de lo que crees. Y lo que pasa después, querrás saberlo. Gracias por estar aquí. Empecemos. Su perfume llegó incluso antes de que se sentara. Ámbar especiado y jazmín pesados en el aire, mientras se deslizaba en el taburete de la barra junto a mí. Estás demasiado arreglada, murmuré, mirando la estola de terciopelo que enmarcaba sus hombros. Ella solo sonrió. Ese es el punto. Su cabello estaba recogido en horquillas altas, mechones plateados que captaban las luces colgantes. Se había delineado los ojos más oscuro de lo habitual. Incluso sus pendientes, largos, dorados y colgantes, parecían una invitación. Entonces vi a quién miraba. Dos hombres de unos 30 y tantos años. Uno con una camisa de lino blanca medio desabrochada. El otro con un vestido negro ajustado, ambos altos, ambos mirándola a ella, no a mí. Ella no parpadeó. Cruzó las piernas lentamente, mostrando más muslo del que esperaba, y levantó su copa como si brindara por sí misma. Cuando notó mi expresión, se inclinó hacia mí. No estamos muertos, dijo, y yo no he terminado. El de la camisa blanca se acercó primero. Dijo algo sobre su aroma. Ella lo dejó hablar, luego colocó suavemente su mano sobre su pecho, y miró más allá de él hacia el otro, y fue entonces cuando supe que no quería a uno, los quería a los dos. Él se inclinó primero, la de la camisa blanca, lo suficientemente cerca como para que su colorante rozara su pecho cuando se giró hacia él. Observé cómo se movía su mano, no rápido, sino con seguridad. Ella apartó algo de su cuello. Luego dejó sus dedos allí demasiado tiempo para ser casual. Pero no lo suficiente para ser obvio. Justo en el punto. El otro me miró ahora, el de negro. Sus ojos no bajaron como la mayoría. Me miró fijamente, y cuando no aparté la mirada, sonrió. Estaba sucediendo más rápido de lo que esperaba, y mucho más fácilmente. Cuando finalmente se volvió hacia mí, levantó una ceja. ¿Te gusta el callado?, preguntó, como si estuviéramos eligiendo de un estante. Me tragué la risa. No es tan callado. Fue entonces cuando llegó la segunda bebida. La suya. Pero haría 4 vasos. Tu amiga nos dijo que se uniría. El callado dijo. La miré. Ella solo se encogió de hombros. Has esperado bastante, me susurró. No terminamos las bebidas. Ni siquiera nos quedamos para la música. Cuando nos pusimos de pie, me tomó del brazo, como si fuéramos 2 mujeres que regresaban a casa, después de cenar. Pero podía sentir el calor de sus pasos tras nosotros. Sus ojos, su aliento. Y cuando se giró para mirar por encima del hombro, lo dijo con naturalidad, como si no fuera una pregunta. Síguenos. En el instante en que la puerta se cerró, tras nosotros, dejó caer la manta de sus hombros. Sin palabras, sin explicaciones, solo el suave sonido del terciopelo rozando el suelo. La habitación se sentía más cálida ahora. Ese tipo de calor que acentúa cada leve cambio en la respiración. El fuego era bajo pero constante. Y al principio nadie se movió. Los hombres se detuvieron cerca de la entrada, esperando, no por incertidumbre, sino porque no les correspondía guiar. Se quitó los tacones, y caminó descalza sobre la alfombra. Me miró una sola vez. Tú primero, dijo en voz baja. O tal vez fue más una sugerencia que una pregunta. El de la camisa oscura se acercó a mí, aún tranquilo, lo suficientemente cerca como para sentirlo, pero sin tocarlo todavía. Escuché que su respiración se volvía más larga y constante. De esas que indican que alguien está listo para responder, pero que no se moverá a menos que se le invite. Al otro lado de la habitación, ella tomó la mano del otro hombre y lo condujo hacia el pasillo. Él la siguió, silencioso y concentrado, como si ya hubiera decidido escucharla a ella y a nadie más. Eso dejó la luz del fuego solo para nosotros dos, él y yo. No habló, no dio un paso adelante. Simplemente se quedó allí, esperando, firme, paciente, abierto.
Me acerqué, no rápidamente, solo lo suficiente para que el borde de mi brazo rozara el suyo. Su mano comenzó a elevarse, no para tomar, sino para encontrarse conmigo a medio camino. La detuve suavemente apoyando mi palma contra la suya. Sin palabras, solo el contacto suficiente para cambiar la distancia entre nosotros. Luego me giré ligeramente, y pasé junto a él, dejando que mis dedos recorrieran su brazo hasta llegar al sofá. Me senté primero, acomodándome en el cojín, con las rodillas giradas hacia él, mis manos apoyadas a ambos lados, sin inclinarme para guiar, solo esperando. Él entendió, se unió a mí, con una pierna doblada debajo de él, la otra apoyándolo cerca. Lo miré a los ojos. El silencio entre nosotros se sentía más pesado que el silencio, no incómodo, lleno de preguntas que no nos atrevíamos a formular, en voz alta. Me acerqué lo suficiente como para sentir el calor de su hombro, a través de su camisa. «Estás aquí conmigo», dije, suave, segura. Todo fue silencio, sin prisa, solo una pausa compartida, lo suficientemente larga, como para saber que no se trataba de turnos, ni de tomar partido. Sus manos permanecieron donde las había dejado. Una, apoyada en mi pierna, la otra cerca de mi cintura, firmes, cálidas y expectantes. Cuando me acerqué más, lo justo para mover el cojín bajo nosotros, sentí que su respiración se entrecortaba. No bruscamente, solo una pausa, de esas que te hacen saber que alguien está prestando atención. No se movió. Se mantuvo firme, presente, ofreciendo espacio en lugar de dirección. Nuestra respiración se ralentizó al unísono, no sincronizada, no perfecta, sino superponiéndose suavemente, como si estuviéramos encontrando un ritmo compartido. Dejé que el momento se extendiera, pero sin palabras, hasta que incluso la quietud se sintió cargada. Entonces, detrás de nosotros, un sonido suave, no palabras, no una llamada, solo una exhalación, que se extendió por el silencio, seguido del leve roce de algo en el suelo. Él miró hacia allí, pero yo le giré la cara con los dedos. «Quédate conmigo», susurré. Lo hizo. Aún así yo también me giré. No había cambiado mucho, solo un ligero pliegue en el cuello de la camisa. Un leve movimiento en la falda, pero su postura era diferente ahora. Acurrucada junto al hombre que estaba a su lado. Un brazo cerca de su pecho, la barbilla ligeramente inclinada, para indicarme que me observaba. No había incertidumbre en su mirada. Ninguna vacilación, solo una calma abierta, expectante. Me puse de pie. Él se movió como para seguirme, pero yo presioné suavemente mi mano contra su pecho. No para detenerlo, sino para retener el momento. Crucé la habitación lentamente. Ella no habló. Simplemente extendió la mano, y la deslizó por mi brazo, en un silencioso gesto de bienvenida. Luego, sin decir palabra, cambió de postura, y se puso de pie. El hombre que estaba a su lado, retrocedió ligeramente, instintivamente, dejando espacio. No era una exigencia, ni una señal, solo una pausa natural, como si todos ya hubieran comprendido lo que venía a continuación. Me senté a su lado. Ella se giró hacia mí, con la mano apoyada suavemente cerca de mi hombro, como para anclar el momento sin darle forma. El otro hombre se quedó a unos pasos de distancia, sin decir nada, esperando. Nadie se apresuró, nadie rompió el silencio. Ella exhaló un sonido cálido, no exactamente risa, más bien reconocimiento. Y dejé que mi palma se posara suavemente sobre la suya. La quietud entre nosotras se sentía más plena que antes. Noté que sus pasos se acercaban, y luego los de ella de nuevo. Un cambio silencioso en su asiento. El suave roce de la tela sobre la alfombra sin superponerse, sin reemplazar, solo ajustándose. El calor en la habitación se había intensificado. No por el fuego, sino por algo más silencioso. Una atención compartida. El tipo de cercanía que no necesita permiso. En un momento dado sentí su mano cerca de la mía. Más tarde su voz baja detrás de mí. No una pregunta, no una petición, solo mi nombre pronunciado en voz baja. Nadie se quedó exactamente donde había empezado. No de forma audaz, no con cambios repentinos,
solo en los pequeños detalles, cercanía, miradas que se cruzaban a corta distancia. Gestos compartidos en espacios familiares. El suelo estaba caliente bajo nosotras. El aire olía ligeramente a perfume y pino. Y en ese silencio, dejé caer mis hombros y mis pensamientos. En silencio. No nos apresuramos. No dimos explicaciones. Simplemente dejamos que la habitación se moviera a nuestro alrededor. Suave, constante, y un poco más cerca de lo que habíamos esperado. No lo habíamos planeado así. Pero al final, ninguno de nosotros miró hacia atrás. En la cálida bruma de las luces colgantes de un bar, donde una mirada audaz y un toque encienden deseos inexpresados. Esta historia revela una profunda lección sobre cómo aceptar las invitaciones inesperadas de la vida. El viaje de la narradora, impulsado por la búsqueda intrépida de conexión de su amiga, nos enseña que la verdadera vitalidad reside en aprovechar los momentos de posibilidad, incluso cuando desafían nuestras normas. Los gestos deliberados de su mano sobre el pecho de un desconocido, las bebidas compartidas, el acuerdo silencioso de seguirla, revelan que vivir plenamente significa dejar de lado la vacilación y confiar en el flujo de la energía compartida. Este relato agita un torbellino de emociones, la emoción del redescubrimiento, el coraje de adentrarse en lo desconocido, y el poder silencioso de la comprensión mutua. No se trata solo del atractivo de la cercanía, sino de la valentía de abrazar el deseo sin juzgar, dejar que el corazón guíe cuando la mente pueda. Una pausa. Sin embargo, conlleva una sutil advertencia. Tales momentos exigen respeto y consentimiento para mantenerse auténticos. La disposición de la narradora a seguir el ejemplo de su amiga, para compartir la calidez de la noche, refleja nuestra propia capacidad de encontrar alegría en lo inesperado, de reconectar con partes de nosotros mismos que creíamos perdidas. Esta historia evoca el pulso del anhelo, la chispa de la audacia, y la belleza de vivir sin arrepentimientos. Nos desafía a preguntarnos, ¿cuándo has seguido un impulso que te transformó? ¿Cuándo has permitido que la conexión redefina un momento? Estas son las experiencias que nos despiertan. Entonces, ¿cuál es tu historia de atreverte a vivir plenamente? ¿Alguna vez has abrazado una chispa inesperada? Compártela en los comentarios. Leo cada palabra. Si este relato te aceleró el corazón, dale a me gusta, suscríbete y toca la campana para más historias que encienden el alma. Tu apoyo mantiene vivos estos momentos.